Muy bien, gracias. Buenos días. Llegamos al viernes 10 de octubre. Gracias por acompañarnos. Nuestro país sigue marcando la pauta en cuanto a apertura diplomática, político-comercial a los ojos del mundo. Esto pasa por aquellas expresiones de colaboración e intercambio, como la más reciente firma del segundo compacto del Fomilenio con el gobierno de los Estados Unidos. Pero la apuesta va más allá. Y es por ello que esta mañana en la primera parte del programa hemos invitado al canciller de la República, Hugo Martínez, para que nos hable de qué es lo que se está haciendo en la cartera que representa, y además hablaremos de cuál fue el propósito de viajar esta semana al Golfo de Fonseca. En la segunda parte del programa vamos a hablar con la ministra de Salud, Violeta Mengíbar, y con el viceministro Eduardo Espinosa. Con ellos abordaremos temas como el ébola, el dengue y el chikungunya, además de la problemática denunciada recientemente por sindicalistas de la red hospitalaria, particularmente del Hospital Rosales. Esta es la propuesta que tenemos. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. Estoy muy contento de visitar El Salvador. Esta sería la prueba más significativa del buen momento por el que estarían pasando las relaciones político-económicas entre el gobierno de China-Taiwán y nuestro país. El canciller Hugo Martínez ratificó este gesto viajando recientemente a aquel país asiático. La República de China, Taiwán y El Salvador se encuentran unidos por un vínculo diplomático fraternal, compartiendo una intensa cooperación e intercambio en los más variados ámbitos. Pero la ofensiva diplomática recientemente tendría quizá uno de los mejores logros alcanzados, la firma del segundo compacto afincado en Fomilenio II, otorgado por el gobierno de los Estados Unidos. Esta inversión dirigida a superar las principales dificultades del crecimiento económico en El Salvador. Sentimos muy agradecidos con el gobierno de Estados Unidos. O sea, que lo queremos expresar. Nuestro total agradecimiento a este nuevo respaldo, a este nuestro nuevo apoyo. La firma de este compacto lo que señala es que ahora empieza el trabajo duro. Ahora es que tenemos que comenzar a aflorar la economía y el desarrollo de El Salvador. Esta apertura le permitiría también al país recientemente firmar una iniciativa de cooperación con la República de Corea en el sentido de fortalecer el área de la seguridad pública mediante un convenio de cooperación tecnológica. En ese sentido y bajo la iniciativa de integración, el canciller acompañó este pasado martes a una comisión de diputados quienes viajaron hasta el Golfo de Fonseca en la isla Meanguera para reafirmar la voluntad del país por impulsar en aquella zona proyectos de desarrollo que propicien el convertir el lugar en un territorio de paz, seguridad y desarrollo sostenible con los países vecinos como Honduras y Nicaragua. El Salvador no renuncia ni renunciará jamás a sus derechos soberanos sobre las islas que les corresponden en el Golfo de Fonseca, sobre las aguas que le corresponden en el Golfo de Fonseca, mucho menos sobre nuestro mar territorial en el Océano Pacífico. Nosotros vamos a ser firmes en empujar todos estos proyectos de desarrollo, pero también vamos a ser firmes en el mandato constitucional que tenemos para la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Parte de los temas a abordar esta mañana para Frente a Frente, Alex Landaverde. Gracias por estar con nosotros y concluir esta semana con Frente a Frente. Nuestro invitado es el ingeniero Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de la Presidencia de la República de nuestro país. Señor, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Moisés. Un gusto compartir con usted y con los amigos y amigas que nos sintonizan. Un gusto tenerlo acá. Hay abundantes temas, varios temas en los que podemos comenzar. Y el primero de ellos, hay algunos anuncios que se han hecho en las últimas horas. Se anunció que el presidente de la República va a tener un par de viajes en los próximos días, en este octubre y en noviembre. Exactamente, el 31 de octubre el presidente Salvador Sánchez Serén estará cumpliendo visita oficial a México. Es una visita de mucha relevancia puesto que hay un relanzamiento de las relaciones bilaterales entre México y El Salvador. Tenemos el 21, toda la preparación de esa visita, con altos funcionarios mexicanos de visita aquí en El Salvador, y los principales temas a abordar serán, por supuesto, el comercio y la inversión, la cooperación científica, técnica, en educación. Queremos ampliar el número de becas que México ofrece a El Salvador, pero también la cooperación financiera, puesto que El Salvador ha propuesto una serie de proyectos al fideicomiso que inició como un proyecto más en el territorio mexicano, pero que ahora se ha extendido y que es conocido como los fondos Yucatán.
Estas inversiones que haremos en algunos puentes, incluidos 2 puentes binacionales con Guatemala, sí, estarán completando otras inversiones en infraestructura que estamos haciendo, como las que se harán con Fomilenio, otras que se harán con fondos de otros cooperantes asiáticos, europeos, etcétera, y nos brindará un espacio de mayor conectividad en el país, de tal suerte pues que la visita es clave. El 31 de octubre estaremos cumpliendo esa visita con el señor presidente, al señor presidente de los Estados Unidos mexicanos. Cuando usted habla del relanzamiento de relaciones con México, bueno, lo que sucede es que en los años anteriores habíamos tenido pues un pequeño reflujo en esas relaciones. Hace ya varios tiempos que no se cumplía visita oficial recíproca entre los presidentes, y ahora pues con esta visita del presidente Sánchez Serén se abre un nuevo camino. Hemos visto mucha disposición del gobierno del presidente Peña Nieto y vamos a aprovechar esa disposición para estrechar más los lazos entre pueblos y gobiernos que han sido hermanos por muchos años en la historia. 31 de octubre entonces a México. Exactamente. ¿Y España va en noviembre? Bueno, España estaremos cumpliendo una visita también oficial en noviembre. La agenda es bastante similar en los temas de comercio, inversión, en los temas de cooperación, los temas de alianzas de los 2 países frente a instancias multilaterales. Estamos aún afinando la fecha exacta de la visita, pero es una visita muy importante por lo que representa España también en materia de comercio, inversión y en cooperación, que es uno de los principales cooperantes para El Salvador. Justo en ese mismo marco pretendemos hacer una extensión de la visita por un día a Bruselas para que el presidente participe, ya sea firmando o como testigo de honor, el nuevo marco de cooperación con la Unión Europea, que también nos garantiza unos $200 millones para los próximos 5 años. También coincide, igual que Fomilenio, en el periodo de tiempo en que estaremos ejerciendo, y esa cooperación será destinada más que todo a los programas de apoyo a la juventud, prevención, becas, oportunidades de estudio y todo un andamiaje de inversión en los programas de fomento del comercio y el emprendedurismo en el país. Entonces, en esa visita a España se pretende hacer una extensión también a Bruselas para completar este marco de cooperación que, al igual que Fomilenio, es muy importante. ¿Cooperación no reembolsable? ¿O exactamente, es cooperación no reembolsable. Es simple donativo, ayuda. Exactamente, entonces entre Fomilenio, la Unión Europea, y ya veremos también que con la visita a Taiwán logramos un nuevo marco de cooperación que supera en cantidad al marco del quinquenio anterior. Estamos hablando ya de unos 600 millones de cooperación financiera no reembolsable para estos próximos 5 años para el gobierno del presidente Sánchez Serén, sin contar ahí pues otros cooperantes en Asia como Corea, Japón, que igual estamos negociando un marco quinquenal. Ya veíamos que con Corea firmamos una apuesta específica en materia de seguridad, pero queremos un marco quinquenal, lo mismo con Japón, lo mismo con España pues en Europa obviamente, con Alemania, con otros países de Norteamérica, para completar un marco de cooperación ojalá igual o mayor que el que tuvimos en el periodo anterior. Este nuevo convenio de cooperación con Europa tiene una parte de entrega también de presupuesto por parte de El Salvador. Hay fondos siempre de contrapartida, no está todavía finalizada la contrapartida porque dependerá de cada uno de los ministerios que estén involucrados y las aportaciones que estos den en actividades, en infraestructura, pero lo que sí está claro cuáles son esas 2 áreas principales. Y lo bueno con Unión Europea también es que además de esa cooperación específica para El Salvador, habrá una cooperación para el SICA, para el grupo de países SICA, que asciende a unos 120 millones de euros, que también nos permite pues acceder a esos recursos como país, pero en el marco de proyectos regionales. Es una dicha pues y un privilegio para mí haber estado en los 2 procesos de negociación, tanto en el SICA como en El Salvador, y creo que serán también estos fondos de la Unión Europea
muy claves para el desarrollo de El Salvador y de los países de Centroamérica. ¿Cuáles son las áreas específicas de estos fondos de cooperación europea? Para el caso regional son 4 áreas: el componente de seguridad democrática, el componente de integración y desarrollo económico, el componente de gestión integral de riesgo y cambio climático y el componente de fortalecimiento institucional. En el caso de los fondos del país están enfocados principalmente en el campo de seguridad y desarrollo de la juventud, invirtiendo en programas de educación, de prevención de la violencia, y en el campo de emprendedurismo y desarrollo económico. Esas son las áreas en lo nacional. Yo recuerdo que en algún momento, hace algunos meses, el presidente de la República dijo, es probable que podamos viajar hasta Rusia para ampliar los mercados. ¿Hay una fecha específica? ¿Hay ya para pláticas? Sí, hay unas conversaciones, incluso teníamos una visita ministerial como primera fase, pero por razones de agenda me he visto obligado a postergarlo para el próximo año. La verdad que la agenda internacional está muy activa y hablamos con los amigos de Rusia que vamos a hacer la visita el próximo año. No se descarta pues que el presidente, para cerrar otros programas de cooperación, realice alguna visita en este caso a esa zona del mundo, pero también a Asia, pero en todo caso no sería este año sino hasta el próximo año. Este año lo estamos cerrando con la visita a México, la visita a España y la participación en 2 cumbres que son claves: la cumbre del SICA, que será en Belice en diciembre, y la cumbre iberoamericana, que será en Guadalajara, México, en diciembre también. Y en la cumbre iberoamericana ya adelantamos una gestión con la secretaria general iberoamericana de todo un apoyo para el campo educativo, y tenemos un proyecto muy ambicioso que es la homologación de títulos a nivel de todos los países de Iberoamérica. Entonces, por esa razón se estará participando fuertemente en la cumbre, y el criterio fundamental que me ha dicho el señor presidente es que cada salida debe obedecer a un resultado concreto que estamos pretendiendo cerrar o firmar o garantizar, ya sea con un país o con un grupo de países. Qué interesante esto de la homologación iberoamericana de títulos. Es un proyecto muy ambicioso, sabemos que hay barreras, pero creo que teniendo la voluntad de la Secretaria General Iberoamericana y de varios países con los que ya hemos hablado, como España, como México, que son potencias en materia educativa, vamos a andar ese camino y ojalá lo podamos garantizar lo más pronto posible. Usted mencionaba los fondos del Fomilenio, luego los fondos de esta cooperación con la Unión Europea, y también dijo un nuevo marco de cooperación con Taiwán, luego de la visita a la que usted estuvo por aquella nación. Exactamente, el principal objetivo de la visita a Taiwán fue firmar el nuevo marco de cooperación quinquenal que rige la cooperación para los próximos 5 años, obviamente, en áreas como salud, educación, seguridad, agricultura, fortalecimiento institucional. Ese monto, que aún está en proceso de consolidación, es un monto mayor sustantivamente al monto que tuvimos en el quinquenio anterior. El quinquenio anterior tuvimos una cooperación general de Taiwán para El Salvador de unos 35 millones de dólares, y el monto de este nuevo quinquenio lo estaremos cerrando por una cifra significativamente superior a esos 35 millones de dólares. Wow. ¿Y en áreas específicas van a ser otorgados? Exactamente. Son esas áreas: educación, salud, agricultura, seguridad, lo había olvidado, gestión integral de riesgo y cambio climático y fortalecimiento institucional. Ya hay unos montos indicativos para cada área, pero estamos en los últimos afinamientos de cada una de las áreas, los proyectos específicos, porque decididamente el gobierno de El Salvador y también el gobierno de Taiwán, el gobierno del presidente Ma, le dimos impulso a una mayor transparencia de estos fondos, y por esa razón cada fondo se va a ir haciendo público, no solamente al momento de la entrega, sino también al momento del proceso de ejecución y los resultados que se tengan con esa inversión que se haga, que dicho sea de paso es cooperación financiera no reembolsable también. ¿También? Sí. ¿La de Taiwán? Exactamente. No me diga. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo que El Salvador sea tan atractivo en este momento para ayuda no reembolsable? Yo creo que hay un factor de confianza en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Hay un trabajo muy decidido que hemos realizado también desde la Cancillería, en coordinación con otras carteras de Estado y la Secretaría Técnica, que nos ha permitido presentar de manera clara y precisa
cuáles son los objetivos que buscamos, cuáles son las prioridades de desarrollo que tiene el país y en ese marco cómo pueden confluir las prioridades de la cooperación con las prioridades de desarrollo nuestro. Hay una sinergia y hay un interés de nuestros amigos cooperantes de aportarle a esta apuesta de desarrollo de El Salvador. Con todo lo que usted nos ha mencionado y sin tener la cifra concreta de Taiwán, estamos hablando de un poco más de 500, 600 millones de dólares. Sí, un poco más de 600 millones de dólares quizás, incluido pues el fondo de contrapartida, porque ya tenemos el caso de Fomilenio, que estamos hablando de 365 millones, estamos hablando más unos 200 millones de la Unión Europea, y si partimos de base el monto de la cooperación anterior de Taiwán de 35 millones. Se sobrepasan los 600. Sí, que será superado también significativamente, se sobrepasan los 600 millones. Interesante. Buena oportunidad para el país, para contar con fondos frescos. Exactamente. Y no comprometido a años. Exactamente, y lo mejor es que coinciden con el quinquenio. Son fondos, el de la Unión Europea tiene un poquito más del quinquenio porque su marco de cooperación son 6 años, pero de todas maneras el grueso de esa cooperación se estará ejecutando también en 5 años y lo que tendremos son en el 6º año el cierre pues ya de proyectos, informes, etcétera, y eso es una feliz coincidencia, ¿no? Porque el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén tiene sin interrupciones la posibilidad de ejecutar esos recursos. Muy bien, hacemos la primera pausa, regresamos con más temas con el señor Canciller de la República. Llegaron los días Tigo para hablar o navegar con las mejores promociones para que tu saldo te rinda más. Amigos, este viernes 10 de octubre queremos que usted sea parte de Viva la Mañana y usted también apoye a las niñas en El Salvador. Nos sumamos a la campaña por ser niña de Plan El Salvador. La Embajada de Corea nos presentará parte de lo que son las tradiciones musicales coreanas. Como siempre tendremos cocina, espectáculos y la música de René Alonso. Además, visitamos otro destino de nuestro país. No se lo pierda para que usted también vaya. Conozca qué está sucediendo en los ensayos del número 1 en esta próxima gala. No se lo pierda, recuerde 8 en punto por los canales 2 y 4. ¡Viva la mañana! El ingeniero Hugo Martínez, canciller de la República, nuestro invitado en esta primera parte del Frente a Frente de hoy, viernes 10 de octubre. Señor, hemos estado, y ayer rindió usted un informe del estado de la migración. Hay datos que sobresalen, saltan a la vista, muy importantes. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, la cantidad de salvadoreños que podrían estar residiendo en el exterior y los que pudiesen estar en Estados Unidos, que parece ser el destino preferido. Sí. Para mí, lo que normalmente teníamos era una cifra mucho más alta de la que aparece en este informe. Bueno, lo que sucede con esta cifra, yo soy muy cuidadoso con ellas porque como la migración salvadoreña tiene una característica en general que es bastante irregular. O sea, la mayoría de salvadoreños que salen del país, sobre todo hacia los Estados Unidos, lo hacen de una manera irregular por las restricciones que hay y por lo tanto nunca es muy precisa la cifra que se tiene, porque aunque se hagan encuestas, aunque sean investigaciones, siempre hay un margen por la desconfianza, por la movilidad de los salvadoreños y salvadoreñas, y eso hace que las cifras en realidad tengan un carácter más indicativo. El día de ayer se cumplió el 2º aniversario de Conmigrantes, una instancia creada por decreto legislativo, por cierto, una ley que propusimos cuando éramos diputados con el presidente Salvador Sánchez Serén. Es una ley bastante completa que busca integrar a diferentes sectores de la sociedad salvadoreña
en la apuesta por darle una atención integral a la población migrante y sus núcleos familiares. 2 años tiene con migrantes y hemos estado haciendo sinergias con la Cancillería salvadoreña para garantizar una mejor y mayor atención a nuestros compatriotas. Sabemos que hay un desafío muy grande por todas las dificultades que tienen nuestros compatriotas y la cantidad de compatriotas que hay en el exterior, y vamos a enfocar más energía, de acuerdo a las instrucciones que ha dado el señor presidente, también a una mayor y mejor atención a nuestros compatriotas en el exterior desde nuestra red consular, desde nuestra red diplomática y en coordinación con el Conmigrantes. La cifra, ¿qué cifras se pueden manejar, canciller? Bueno, yo creo que todavía estamos en un nivel aproximado que siempre se ha manejado de alrededor de los 3 millones de salvadoreños fuera en cualquier parte del mundo, no solo en Estados Unidos. La cifra que se presentaba ayer es relativamente menor, pero como decían, podríamos tomar un rango, ¿no?, de esa cifra, puesto que nunca hay la posibilidad de corroborar al detalle, como pudiera ser el censo que se realiza aquí a nivel nacional. No es algo que se pueda realizar en el exterior por todos esos factores de movilidad, de desconfianza, etcétera, y no se tiene una cifra muy acabada. Tomo ambas cifras como valores indicativos y vamos a seguir trabajando, por ejemplo, en el registro consular que están llevando nuestros consulados alrededor del mundo para ir consolidando una cifra más adecuada. Esta, y no sé si tal vez la podemos ver en pantalla, Estados Unidos, es la portada de Diario El Mundo de este día, señor. Estados Unidos y México deportaron 81 salvadoreños al día en 32 meses. Deportaron 77.772 salvadoreños desde el 2012 al 31 de agosto pasado. Es una cifra increíble, grande de salvadoreños. Sí, es una cifra grande que refleja la cantidad de gente que intenta salir del país por diversas razones. Como siempre hemos dicho, la migración tiene un origen multicausal y de las principales razones son reunificación familiar, el problema de seguridad, el problema de la falta de oportunidades, y por eso precisamente es que estos apoyos que nos está brindando la cooperación los estamos destinando principalmente a los lugares de origen de la población migrante. Fomilenio va a la zona costera oriental del país, donde hay muchas personas que estaban migrando hacia los Estados Unidos. Hay un récord histórico de gente de esas zonas. Por ejemplo, es muy emblemático el caso de Intipucá, ¿no?, que ya Intipucá, hasta sus rótulos, hasta sus indicaciones en la misma localidad están en los 2 idiomas por la gran afluencia que hubo de personas de esta comunidad hacia los Estados Unidos. Y así tenemos otros casos, de tal suerte que estamos invirtiendo en los lugares de origen para motivar a la gente que se quede, a que aproveche las oportunidades que se puedan ir generando, pero sí son cifras bastante grandes las que se han tenido, no en el último año, sino que esto ha sido una dinámica de muchos años. Sí, es histórico, e incluso hemos tenido picos que, como bien lo presentaba Jeffrey Sachs en un evento sobre migración que tuvimos, los picos migratorios coinciden con crisis que se ha tenido en los países de Centroamérica. Por ejemplo, cuando fue el huracán Mitch, el flujo migratorio se disparó. Cuando fue la 12E aquí en El Salvador, el flujo migratorio se disparó. Y el caso más concreto que tenemos fue los terremotos de 2001, a raíz de los cuales Estados Unidos otorgó el TPS que está vigente en este momento, que se ha ido prorrogando, pero tenemos ahí solo como producto de esa situación a más de 200.000 personas que fueron beneficiarias. Entonces, el fenómeno migratorio no se puede ver en aislado como una fotografía. Claro, estas cifras son cortes importantes para darnos cómo van los flujos migratorios, pero también se tiene que ver el récord histórico que ha acontecido en el tema migratorio en el país. Y ya que lo mencionaba usted, el TPS, ¿en qué momento se encuentra? Estamos con una vigencia del TPS hasta julio del próximo año. Cuando se cumplan los tiempos de iniciar la gestión, la iniciaremos, que será justamente después de las elecciones de medio término que tendrá Estados Unidos ahora en noviembre. Y lo que buscamos nosotros es que el señor presidente Barack Obama cumpla con el compromiso
que él adquirió de una reforma migratoria integral. Pero como lo hemos hecho en otras ocasiones, siempre vamos a tener una política de doble carril. Mientras no se consolide la reforma migratoria integral, vamos a seguir insistiendo en medidas parciales como TPS, como el Acta de los Sueños y otras medidas parciales que nos pueden permitir que, si no todos los salvadoreños que están de manera irregular en Estados Unidos se beneficien, una buena parte de ellos se beneficien con estas medidas parciales. El fenómeno de la niñez migrante, ¿en qué punto están las conversaciones con gobiernos como el de México y Estados Unidos para dar condiciones tal vez más favorables? Y no sé si se pueda lograr un estatus para estos niños. Bueno, desde que inició la crisis, nosotros fuimos el país que atendió de manera inmediata la situación y también provocamos una coordinación con los demás países de la región, principalmente Guatemala, Honduras, después México, Estados Unidos, y hemos aprobado y estamos ejecutando una serie de medidas de corto y mediano plazo y largo plazo incluso. Las medidas de corto plazo nos han permitido disminuir ese flujo migratorio de niños y niñas migrantes no acompañados en más de un 50%. O sea, los números volvieron ya a sus niveles normales, fuera de ese pico que se dio en junio y primeros días de julio, y ahora estamos con una reducción de más de un 50% y una tendencia de llegar hasta el 75% de reducción. Pero como el fenómeno es multicausal y tiene orígenes estructurales también, trabajamos con Honduras y Guatemala un planteamiento de inversión a mediano y largo plazo para lograr que la gente se vea motivada a quedarse en sus lugares de origen. Esta propuesta la hemos denominado Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, la hemos realizado con la cooperación del BID, la hemos presentado ya al Secretario de Estado de los Estados Unidos, al Secretario General de Naciones Unidas. Hemos tenido buena receptividad y esperamos que en los próximos meses se puedan desbloquear y desencadenar algunos recursos para apoyar esta Alianza para la Prosperidad en específico, que eso es complementario a los otros puntos de cooperación que le mencionaba. Esta Alianza para la Prosperidad tiene 4 líneas de trabajo, una fuerte inversión en materia de seguridad en los lugares de origen de la población migrante, una inversión en emprendedurismo y clima de negocios en los lugares de origen, una inversión en educación y formación técnica vocacional y una inversión también en fortalecimiento institucional a nivel local, es decir, darle más posibilidades a las alcaldías para que ejecuten proyectos junto con las comunidades y motivar a nuestra gente que se quede en sus lugares de origen. Ese es el abordaje integral que le estamos dando al fenómeno y creo que vamos teniendo los resultados que esperábamos con esta reducción del flujo migratorio. Quiero agradecer a todas las entidades privadas, públicas, a personalidades como también Álvaro Torres, que nos han colaborado en esta campaña de sensibilización de los riesgos que implica la migración irregular, sobre todo para niños y niñas. Quiero concluir esta plática de esta mañana, canciller, con usted, preguntándole sobre lo que se busca en el Golfo de Fonseca. Lo vimos en los últimos días, precisamente acompañando a los diputados. Le pregunto porque se ve aquella tormenta, aquella sombra de la isla Conejo que en determinado momento mete ruido en las relaciones que pudiesen existir entre Honduras y El Salvador. ¿Cómo se encuentra? Nuestra apuesta es al desarrollo integral del Golfo de Fonseca de manera trinacional, por supuesto esto sin renunciar al mandato constitucional que tenemos de defensa de la soberanía y la integridad territorial. Es decir, que sin perder esas acciones, sin perder ese compromiso de defensa de la soberanía, vamos a seguir en el proceso que hemos iniciado y en el cual nos hemos comprometido con los presidentes de Nicaragua y de Honduras de convertir el Golfo de Fonseca en una zona de paz, seguridad y desarrollo. En el campo de desarrollo hemos avanzado a nivel de cancillerías y a nivel de equipos técnicos, identificando 3 proyectos fundamentales que vamos a empezar a gestionar y ejecutar. Quizás el más inminente para su ejecución que tenemos es el proyecto del ferry. Ya tenemos una empresa interesada, ya se hizo una precalificación con una ruta primero entre El Salvador y Nicaragua y luego con un ramal en esa misma ruta hacia Honduras. Ese es un proyecto que ya está certificado por los 3 países. Luego hay un proyecto de la creación de una zona económica especial en el Golfo de Fonseca, que significa la movilidad de mercancías, de productos a través de vías rápidas, libres de impuestos, etcétera, que ya también está certificado por los 3 países. Y luego en el campo de la investigación y del turismo,
un circuito ecoturístico y museo de investigaciones marinas, que es como el tercer proyecto que está ya avalado por los 3 países. A partir de ello, estamos gestionando recursos con la Unión Europea, que ya teníamos un proyecto de alrededor de unos 20 millones de euros en esa zona. Lo vamos a tratar de reactivar. Estamos gestionando también con Asia, con otros países y instituciones del mundo, de manera que inyectemos recursos, no solo públicos, sino también privados, para el desarrollo del Golfo y romper con esa contradicción. Una zona con mucha riqueza natural, pero con comunidades muy pobres. El punto es darle vuelta a esa situación y garantizar que esos recursos que se tienen se aprovechen mejor en beneficio de nuestras comunidades, con una fuerte inversión privada, como lo pretendemos también en Fomilenio, que por tiempo no pude explicarlo lo suficiente, pero no solo es la inversión de esos de más de 350 millones de dólares, que es la inversión pública. Esto va a generar una externalidad, una sinergia que nos va a permitir atraer inversiones privadas, que en otros casos han sido más del 100% de la inversión pública. Entonces, creemos que se va a generar una dinámica de desarrollo muy positiva, tanto en la franja costera oriental del país, como en el Golfo de Fonseca, ya en conjunto con los otros 2 países, que es el caso de Nicaragua y Honduras. Y que bueno, y ojalá sea así para todas las comunidades de las personas que viven en estas zonas. Señor Canciller, gracias por el tiempo que nos brindó esta mañana. Ha sido un gusto. Para mí siempre es un gusto y estamos a la orden. Interesante plática, y a ver cuándo la volvemos a agendar para ver, sobre todo después de estas visitas que va a tener el presidente. Usted lo va a acompañar a México y a España. Claro que sí, primero Dios que sí. Hablamos, tal vez concertamos una nueva cita para hablar de los proyectos. Al regreso, con mucho gusto lo hacemos. Gracias, Canciller, muy amable. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos hablaremos con las autoridades del Ministerio de Salud aquí en el estudio. Siempre has tenido un guía que ha estado a tu lado enseñándote. Alguien que te ha mostrado el camino a seguir y que te ha guiado para crecer en la vida. En AFP Crecer, te guiamos para que construyas el ahorro más importante de tu vida. Porque ahorrar es crecer. ¡Luis! ¡Ahí viene tu papá! Papá, marca mi vida, déjame recuerdos, no señales. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. A trato hecho llegó Carlos Mejía con alegría. Su confianza fue vital. $100. La emoción creció con cada maletín. La fiesta no se detuvo. 50. El banquero ofertó, pero no sacudió a Carlos. No hay trato, señor banquero. Había razones para celebrar. $75. Con $50,000 en juego, arriesgó. El maletín número 16. Y lo menos esperado apareció. ¡Sí! La oferta bajó. $4,500. Y llegó hasta el final. No hay trato. Llevándose $3,000. En Trato Hecho. No te lo pierdas cada domingo a las 7 por Canal 4. Canal 4, tradición en deportes, te trae en vivo y en exclusiva duelos amistosos de nuestra azul y blanco desde Nueva York. Este viernes a las 5:50 de la tarde, El Salvador enfrentará a la mundialista Colombia, que llega con sus figuras. Además, el martes 14 en vivo a las 7 de la noche, la azul y blanco defenderá los colores de nuestra bandera ante la veloz Ecuador, que también tendrá grandes figuras en sus filas. En vivo y en exclusiva, este viernes, El Salvador versus Colombia, 5:50 de la tarde, y el martes 14, El Salvador versus Ecuador, 7 de la noche por Canal 4, tradición en deportes.
estamos en la preparación de equipos de respuesta ante una eventualidad que se nos presente. Yo digo más en el aeropuerto, Monseñor Romero, porque es la manera más rápida de la difusión. En principio, esta sería la buena nueva de que el país tendría lo básico para tratar el ébola de llegarse a conocer algún caso, tanto así que hoy por hoy se ha descartado la presencia de algún caso en el país. Había trascendido recientemente sobre esta posibilidad de que unas religiosas que provenían de uno de los países africanos fueran portadoras de esta enfermedad, pero esto fue descartado. Se había corrido el rumor que una de las monjitas estaba grave. Eso es absolutamente falso. Las dos religiosas están perfectamente bien. Siempre sobre el tema, había trascendido que El Salvador enviaría una comitiva a los países africanos para colaborar en la lucha contra este mal, pero de última hora se declinó a esto el argumento. Naciones Unidas ha respondido a través de la OPS que en este momento están privilegiando personal sanitario que hablen francés y que hablen inglés. Esa es una de las, en esta primera fase, digamos, del llamado de los voluntarios. Por lo tanto, hoy por hoy, nuestra delegación de voluntarios no está aplicando a lo que está planteando Naciones Unidas, hoy por hoy. Pero esto no es lo que inquieta tanto a las autoridades, sino más bien la creciente evolución que están teniendo enfermedades como el dengue y el chikungunya. Tanto así que en los últimos días fue modificada la alerta estratificada impuesta en el país. Tenemos 27 municipios en alerta naranja, tenemos 76 en el nivel amarillo y 156 en el nivel verde. Este es el menor nivel, que afortunadamente es bastante grande. De ellos, todos tenían obligación de enviar los planes para la cuarta jornada. Hemos recibido 19 planes del nivel naranja. Son 44.940 casos, ¿verdad? Los casos sospechosos de dengue, 3.491 casos de hospitalizaciones, 13.466 casos confirmados, 159 casos confirmados de dengue grave y 4 fallecidos hasta este momento. Chikungunya tenemos 9.023 casos reportados la última semana, lo que totaliza hasta el momento un total de 46.996 casos, la mayoría procedentes del área metropolitana de San Salvador. Paralelo a esto, el ministerio ha tenido que lidiar con demandas sindicales provenientes, más que todo del sector público y particularmente del Hospital Rosales, donde por diferencias de tipo administrativo dejaron recientemente a cientos de usuarios sin la atención requerida, críticas a las que se unió el diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker. Se poncharon los comités de gestión en el Hospital Rosales. Se los van ponchando en todos los hospitales. Se quieren cada vez más discrecionalidades para hacer cualquier cosa en la administración. Quitaron las unidades de enseñanza, cosas que si bien no han funcionado en una forma perfecta, como todos lo podemos saber, pero han funcionado. Ocurre que al Hospital Saldaña envían a 3 médicos cubanos a evaluar a los médicos salvadoreños. A evaluar a los médicos salvadoreños. Si son buenos, si son malos. Los ecos han sido realmente un fracaso. Para decirlo de una forma quizás más un fracaso metafórica, pues no han funcionado. Para Frente a Frente, Alex Landaverde. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en esta segunda parte la doctora Violeta Mengíbar, ministra de Salud, y el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud. Gracias por hacer el tiempo y acompañarnos esta mañana. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buenos días, Moisés y televidentes. Gracias por estar aquí porque hay una infinidad de preguntas, desde lo que mencionaba los médicos que están en huelga en Rosales o que están protestando, hasta el doctor Parker, pero también lo que más le preocupa a la gente, el ébola. Hay una sensación de que si para todos siempre hay un salvadoreño, en este caso no vamos a quedar fuera y en algún momento el ébola va a llegar. Hay muchos que son más pesimistas y dicen, ya vino el caso de ébola en El Salvador y no nos quieren decir nada y lo tienen escondido. Se habla y le cuento todo lo que se oye. Bueno, de las 2 monjitas y de que hay 2 personas más que habrían fallecido. Uno que falleció en el Hospital Rosales, que tenía un hermano que fue a fallecer después en Profamilia. Eso es lo que circula por todas las redes y se lo pregunto aquí abiertamente. Bueno, muy buenos días, Moisés, y muchas gracias porque precisamente los medios de comunicación están haciendo un papel que
que cada día esperamos que sea más contributivo, porque en este tipo de noticias y de rumores que se generan, producen miedo en la población. No, y por eso le aclaro, sí, es en las redes sociales donde se ha mencionado. Yo se lo pregunto a usted directamente para que se aclare. No, y precisamente por eso agradezco, porque es un programa que nos permite aclararlo. Todo eso es completamente falso. Nosotros tenemos un sistema de vigilancia sanitaria bastante potente. No estamos escondiendo datos. Imagínese usted, nosotros hemos tomado la decisión de no solo tener un buen sistema de vigilancia sanitaria, sino que dar a conocer los datos, porque se puede tomar la decisión de no darlos a conocer, porque pueden producir temor, pero nosotros, nuestra decisión es, en los casos de dengue, cuando apareció el chikungunya, decidimos mostrarle a la población cuál es el nivel de, digamos, de gravedad o mediana gravedad o no, de lo que está pasando con las epidemias en nuestro país. Entonces, en este caso, categóricamente le decimos a la población que El Salvador no tiene ni un solo caso de sospechoso de ébola, que nos preocupa que ya hay casos fallecidos en los Estados Unidos y que Estados Unidos tiene un flujo muy grande de pasajeros entre El Salvador y los Estados Unidos, que ya se habla de un caso sospechoso en Brasil, pero por supuesto que en nuestro país no hay ningún caso. Nuestras religiosas están cumpliendo con su cuarentena de 21 días. Yo creo que ya pasaron un poquito de la mitad del tiempo, se encuentran perfectamente bien. No tienen de ningún salud, síntoma, no nada. tienen ningún síntoma que pueda, digamos, sospecharse que se trata de la enfermedad. De tal manera de que eso no es cierto. Mejor quizás hablemos de la preparación, ¿verdad? Porque el ébola, yo creo que ya hay conciencia en la población mundial, ¿verdad?, de lo que significa el ébola. El ébola es algo muy gravísimo, tiene índices de mortalidad que pueden llegar hasta el 90%. De cada 10 personas que les dé, 9 pueden morir, o 6 o 7. El promedio anda ahí por 6 personas que fallecen, y además es peligrosamente, se propaga de manera rapidísima y tiene una tempestiva evolución cuando aparecen los síntomas, hasta que provoca o falla renal o falla hepática y el paciente muere. Entonces, como el caso es difícil, ya entró a las Américas, yo creo que lo más que debemos hacer es prepararnos, ¿verdad? Nuestro Ministerio de Salud está trabajando en eso. Estamos vigilando desde el aeropuerto, desde las 10 oficinas sanitarias internacionales, portuarias, aeroportuarias, terrestres. Ya hay indicaciones. Nosotros contamos con el Plan Nacional de Contingencia ante el virus del ébola. Está bastante bien diseñado, porque lo hemos elaborado tal como lo dicen las indicaciones de Organización Mundial de la Salud, y por la forma en que estamos operando en El Salvador con las epidemias, es elaborado de manera conjunta con todo el Sistema Nacional de Salud, con el Seguro Social, con Bienestar Magisterial, con Sanidad Militar, con el IRRI, con Fosalud, con otros agentes que participan en CISALUD, porque CISALUD es una entidad que tiene más de 40 organizaciones, incluyendo hay un delegado de la empresa privada, de ANEP. Vamos a volver a abordar el caso del ébola en la CISALUD, y vamos a invitarlos a que todos nos pronunciemos para que la gente se prepare, digamos, sin causar alarma, porque ahorita no hay motivo para causar alarma, pero sí nos estamos preparando, y estos son también, este paquete de papeles, son los lineamientos técnicos que ya están dados a conocer en el Sistema Público de Salud, y que esta semana, lo vamos a girar también al sistema privado, porque usted fíjese, en Estados Unidos un hospital privado recibió el caso del paciente con ébola, le dio el alta. Entonces estamos aquí haciendo lo que nos corresponde, con un plan preparado, con lineamientos generales preparados. Las 10 oficinas sanitarias tienen instrucciones, estamos trabajando con un equipo de respuesta rápida para poder darle atención. Está la cámara termográfica en el aeropuerto. Que por ahí pasan todos los pasajeros. Estamos preparados con algunos equipos de bioseguridad
en caso que se nos presentara, y estamos trabajando en todo lo que se refiere a la prevención. En las fronteras terrestres no hay cámara, ¿verdad? Por supuesto. En las fronteras terrestres y no hay tenemos tampoco cámara. revisión porque los vehículos entran y salen. Y en las portuarias, bueno, en un barco usted sabe de que hasta puede superar el periodo de incubación, ¿verdad? Un barco que salga de Liberia, ahí en el transcurso, en alta mar pasa el periodo de incubación, pero de todas maneras sí estamos dando indicaciones. Hemos dicho de manera recurrente que tenemos, donde hay que poner el ojo es en los aeropuertos, ¿verdad? Como Estados Unidos ahorita ya puso las cámaras termográficas en 5 aeropuertos por la situación del flujo. Nosotros no tenemos vuelos directos con los países de África Occidental. Los militares que vinieron, que cumplieron su cuarentena, hicieron la ruta por Marruecos, creo que fue Marruecos, Colombia, Costa Rica, El Salvador, ¿verdad? Y ese caso sospechoso que se presenta en Brasil, que no está confirmado, por supuesto, ¿verdad? También traía la ruta Liberia-Marruecos. Entonces, yo creo que hay que estar informado sobre la situación, ¿verdad? Hay que estar informado, y el Ministerio de Salud, de acuerdo a nuestras capacidades, como es una enfermedad tan grave, que hasta en un país que tiene muchos recursos o un sistemas públicos potentes se pueden pasar casos, ¿verdad? Porque la enfermedad es altamente transmisible, tremendamente mortal, y hay que poner mucho ojo para poder detectar un caso. Doctor, síntomas del ébola. Ojalá nunca los tengamos acá, pero por lo menos conocerlos es cultura general. Sí, bueno, en general lo más relevante es la fiebre, ¿verdad? La fiebre y el aparecimiento temprano de manifestaciones hemorrágicas, particularmente alrededor de los ojos o en las conjuntivas oculares. Pueden aparecer sangramientos espontáneos, ¿verdad? Pero fundamentalmente... ¿Sangramiento en los ojos? Sí, fundamentalmente es la fiebre, ¿verdad? De hecho, la complicación por la que mueren es la hemorragia, ¿verdad? Una hemorragia generalizada por afectación de la escalera de la coagulación, ¿verdad? Y es lo que conduce eventualmente a la muerte. Hay también otras manifestaciones del tubo digestivo, como vómitos, inflamación de las articulaciones también se presenta, pero lo más relevante es la fiebre y el nexo, es decir, todas las infecciones virales tienen un desarrollo un poco tórpido que a veces dificulta el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, a veces resulta muy difícil distinguir entre dengue y fiebre chikungunya. Igual sucede con la fiebre del ébola. Entonces, lo importante allí es el establecimiento del nexo epidemiológico, el contacto con alguien que tuvo o tiene la enfermedad, ¿verdad? O el contacto o la procedencia de un país donde el virus está circulando activamente. Entonces, nosotros por eso yo quiero enfatizar lo que decía la doctora en relación con la responsabilidad social de los medios, en relación con verificar un poco esta cuestión, porque fíjese que, por ejemplo, en Liberia está enfermando y muriendo gente de otras cosas que no son la enfermedad del ébola, porque no tienen confianza en el sistema y no acuden al sistema porque tienen miedo de contagiarse ahí. Entonces, el difundir especies que no entonces puede ser totalmente contraproducente, como acá. Fíjese, por ejemplo, yo escuchaba al ingeniero Parker, ¿verdad? Cuando usted lo entrevistaba acá, entonces él daba datos que eran completamente falsos, pero él los había escuchado a su vez de personas en las que se supone que él tiene confianza y que había, ¿verdad? Pero no verifica. Por ejemplo, nosotros jamás hemos enviado médicos cubanos a evaluar personal al Hospital Saldaña. Eso le iba a preguntar, ¿por qué lo dijo con toda certeza? Sí, entonces, pero él es como una caja de resonancia de lo que le dijeron la gente que están liderando el movimiento de protesta en el Hospital Rosales, que además tienen motivaciones personales, ¿verdad? Por ejemplo, fíjese ahí el doctor Canizales, por ejemplo, el doctor Melvin Guardado, tienen 6 horas contratadas con el hospital, con nuestro Hospital Rosales. Deberían hacer por lo menos 3 cirugías por semana, ¿verdad? 3 cirugías por semana con esas 6 horas contratadas, eso en el entendido de que operan una vez a la semana o 2 veces a la semana, que tienen días para hacer visitas, días para dar tutoría a los muchachos, porque tienen además 4 horas con la Universidad de El Salvador. O sea, deberían permanecer 10 horas diarias en el hospital. Y eso no lo hacen. Por eso es que no quieren la marcación biométrica. Fíjese, por ejemplo, tanto el doctor Canizales como el doctor Guardado deberían hacer a estas alturas
deberían de tener por lo menos 120 cirugías. No tienen más de 17 cirugías cada uno de ellos. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener un movimiento cómo le puede dar credibilidad a una gente que con ese nivel de responsabilidad? ¿Cómo se llama eso? ¿Es una estafa al sector público? ¿Cómo se puede tipificar esa cuestión? ¿Y el movimiento de médicos es encabezado por estos dos médicos? Y ellos encabezan, ellos son los voceros. El doctor Alcide Gómez es otro que debería tener no menos de 80 cirugías, ¿verdad? Y tiene alrededor de unas 30 cirugías hechas en lo que va del año, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que los diputados deberían un tanto verificar sus fuentes de información, porque ellos son funcionarios de elección popular. De alguna manera la gente cree en ellos y vienen a un medio y difunden eso irresponsablemente. ¿Qué generan? Generan falta de confianza de la población en el sistema, cuando se requiere que la población acuda tempranamente a consulta para tener datos. Esto es irresponsable. Otra afirmación que hizo el doctor fue de que los ecos no habían funcionado y que la prueba de ello es porque el dengue y el chikungunya se han disparado. Ese es importante aclararlo, ¿verdad? Porque sucede que en tiempos electorales puede haber una combinación explosiva negativa, ¿verdad? La calentura electoral con una tremenda desinformación, ¿verdad? Porque por lo menos debería de haber más información. Nosotros tenemos un estudio de personas independientes que ya se hizo el primer análisis del impacto de los ecos. Es falso de que los ecos sean un fracaso. Imagínense cómo se puede llamar que los equipos comunitarios de salud sean un fracaso si es a través de los ecos reconocidos por la Organización Panamericana de la Salud, un mecanismo por el cual estamos logrando romper la barrera geográfica de acercamiento de los servicios de salud a la población. Y no solo eso, la combinación de la ruptura de la barrera geográfica acercando los servicios con la gratuidad nos ha permitido de que el Ministerio de Salud tiene más posibilidades de la cobertura. Quizás, ¿por qué no nos preguntamos qué pasaría? República Dominicana tiene 500,000 de casos de chip. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos un acceso de la población en los lugares más lejanos con la instalación de los 520 equipos comunitarios de salud? Que no solo es que se ha roto la barrera geográfica, más la gratuidad, porque usted puede acercar los servicios pero seguir cobrando, ¿verdad? O usted puede dar gratuidad pero no aumenta la cobertura de los servicios. En este caso hay una combinación, por eso es que el efecto hay estadísticas mostradas por la misma Organización Panamericana de la Salud, que con la instalación de los equipos comunitarios hemos aumentado la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad. Hay un sistema de vacunación que a través del acercamiento de los ecos ha superado los porcentajes de cobertura de vacunación, en fin, detección de enfermedades. Entonces yo diría de que no es muy patriótico, de que en la reciente reunión de la semana pasada, donde estuvo el doctor Espinosa, de la Organización Panamericana de Salud, donde participaron los ministros, yo delegué al doctor Espinosa de toda América Latina, incluyendo Estados Unidos y todas las Américas, donde hay un reconocimiento a los ecos, a los equipos comunitarios de salud, que es una experiencia sui generis, es propia del Salvador, es una manera que El Salvador le está aportando a cómo cambiar los modelos de atención público y los modelos de gestión, porque no solo hemos ido a instalar los equipos comunitarios, sino que se funciona en red, ¿verdad? Los servicios están debidamente enlazados, los servicios de primer nivel, los hospitales de segundo nivel, tercer nivel, hay una coordinación entre los ecos y entre los hospitales. Por ejemplo, en el Saldaña, que lo mencionó, creo yo, el diputado Parker, en el Saldaña incluso hemos disminuido la hospitalización en camas por tuberculosis, porque los ecos allá en el interior del país están previniendo la tuberculosis. Entonces creo de que deberíamos apreciar mucho más lo que dicen los señores que están empeñados en no marcar, y tras de todo esto lo que está es que no quieren marcar. Entonces hoy andan señalando algunos lugares del Hospital Rosales, pero ¿por qué no van a enseñar casi el nuevo Hospital Rosales que está a la par, donde se ha habilitado la segunda planta del edificio
antiguo de especialidades, la tercera planta, se han aumentado, casi ya supera lo de las 600 camas. El Hospital Rosales se le ha inyectado, hay nueva infraestructura en el Rosales. Lo que pasa es que el Rosales sigue siendo parte de una infraestructura que es patrimonio cultural, ¿verdad? No podemos decir, botemos ese Rosales y vamos. No se puede, porque ahí hay media la ley de patrimonio. Porque está en el centro histórico. Hay que pero hay unas nuevas infraestructuras. Ahora, déjeme entender, todo lo que mostraron ellos ayer de instalaciones que estaban abandonadas, que no servían, y todo lo demás es porque de alguna forma se han habilitado. Se han habilitado en la nueva instalación. Y además es bueno ir a ver los servicios que se han mejorado en el Hospital Rosales. Además de que todo lo que era hemato-oncología pasó a la nueva instalación, y hay algunas que han quedado, digamos, un poco inhabilitadas, pero han pasado a las nuevas instalaciones de la segunda planta, tercera planta. Se ha inyectado más de 300 recursos nuevos, se ha ampliado la unidad de cuidados intensivos, se ha remodelado la segunda y tercera planta, se le ha inyectado equipo moderno que jamás el Hospital Rosales lo había tenido, ¿verdad? Como imagenología y otro tipo de... Y ahorita vienen en camino. Estaban diciendo que no habían monitores, ¿verdad? Primero que el jefe que solicita, que está diciendo en la televisión que no hay monitores, ni siquiera ha mandado el requerimiento administrativo. Pero el doctor Ventura se ha adelantado y están 87 monitores nuevos que vienen para el Hospital Rosales. Yo creo que hay que ser honestos. Nosotros aceptamos, no estamos diciendo que hemos llegado al 100% ni nada que se parezca en lo de los requerimientos de la salud pública en El Salvador. Tenemos honestidad en eso, pero hay que tener honestidad al reconocer, ahí hay médicos que tienen años de trabajar en el Rosales y que saben perfectamente que ahí se ha metido esfuerzo. Son 18 millones de dólares que se han metido en el Hospital Rosales. Seguimos en los retos, seguimos mejorando, y como dice la reunión reciente de la Organización Panamericana de la Salud, que pone a El Salvador de ejemplo en cobertura, la tendencia a la cobertura universal, que ningún sistema público es de la noche a la mañana, es progresivo y poco a poco vamos a ir mejorando la capacidad resolutiva de nuestros servicios. Bien, tengo que hacer una pequeña pausa comercial, regreso con este tema y el chikungunya antes de terminar en esta mañana. Ya volvemos.